Conocer a Jesús es probar la verdad. Solamente la verdad que nos hace realmente libres. Por el hecho de existir tantas religiones, muchos preguntan, ¿dónde está la verdad? Descubrir la verdad de lo que se refiere a Dios es de vital importancia para el hombre, porque solamente practicando la verdad podemos alcanzar el bien de la vida eterna. Por el hecho de existir tantas religiones, ramificaciones de la religión cristiana, religiones no cristianas, muchos preguntan, ¿dónde está la verdad? ¿Usted cree que existe una única religión que sea verdadera? Toda religión es verdadera si es interpretada en forma correcta. No, para mí es charlatanería. Los sociólogos dicen que en el mundo existen 9 grandes religiones. El cristianismo es una de ellas. Ahora, solo dentro del cristianismo hay por lo menos 1500 iglesias. ¿Cuál de ellas es la verdadera iglesia? Ese es un problema. Veamos. ¿Las iglesias son iguales porque todas conducen a Jesús? ¿Eso es verdad? Mucho cuidado, porque el sabio Salomón en Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, no solamente basta tener buenas intenciones en querer seguir a Jesús por el camino que a mí me parece derecho, porque puedo llegar a describir que el fin es la muerte. Descubrir la verdad en lo que se refiere a Dios es de vital importancia para el hombre, porque solamente practicando la verdad podemos alcanzar el bien y la vida eterna. Muchos son como este joven. Siguen una religión de ojos vendados, sin saber por qué hacen las cosas que hacen, sin saber cuál es su destino. El espíritu humano no tiene paz mientras no es satisfecho su supremo anhelo. Y el supremo anhelo de toda persona es la salvación. ¿Qué dice la Biblia? El Señor Jesucristo enseñó que debemos examinar el libro santo. La Escritura es la revelación de Dios y segura fuente de la verdad. Necesitamos estudiar las Escrituras para conocer la verdad y practicar sus enseñanzas. Nada vale decir que creemos en Cristo si no hacemos su voluntad. Son de él las palabras: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. San Mateo 7, versículo 21. Estudiaremos ahora algunas características de la verdadera iglesia. Creer en Cristo, amarlo y obedecerlo es una de las características de la verdadera iglesia. Aceptar las Escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, como dados por la inspiración de Dios, que contienen la revelación de su voluntad para los hombres, y siendo la única regla infalible de fe y práctica, que es otra característica de la verdadera iglesia. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Según de Timoteo 3, versículos 16 y 17. La verdadera iglesia ofrece condiciones a sus miembros para examinar la Biblia Sagrada y así conocer la voluntad de Dios. La iglesia, donde el pueblo de Dios se reúne para cantar, para orar y para adorar a Dios, es el lugar donde Dios se manifiesta, donde Dios habita, trayendo sus bendiciones. El hecho de frecuentar una iglesia, un templo, no sustituye la comunión personal con Dios en casa, pero la comunión con Dios en casa tampoco sustituye la asistencia a los cultos en la iglesia. Ir a la iglesia es ir al encuentro de Dios. Estar en el templo, cantando y alabando a Dios, frecuentando la casa del Señor, es el momento más increíble de la historia del hombre. Es el momento cuando usted se siente realmente en la presencia del Dios creador de los cielos y la tierra. Jesús estableció su iglesia en este mundo exactamente para atender las necesidades de sus seguidores de vivir en una sociedad. Hay una cosa más. Si usted va al cielo, mi amigo, no es para vivir solo, no. Usted vivirá en familia en el cielo. En familia.
Por lo tanto, si usted no aprende a vivir aquí, ¿cómo vivir en la familia de Dios? ¿Cómo va a estar preparado para vivir en la familia de Dios allá en el cielo cuando Jesús vuelva? Entonces de ahí la importancia de la iglesia. Jesús tiene su iglesia y Jesús invita a sus seguidores a pertenecer a su iglesia, a pertenecer a su sociedad y a prepararse así para vivir en la gran iglesia universal, en aquel día cuando Jesús vuelva, la iglesia de todo el universo. La iglesia verdadera es comparada a una hermosa mujer. En el libro de Apocalipsis, la iglesia es representada bajo el símbolo de una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. La iglesia también es llamada columna y baluarte de la verdad. Del apóstol Pablo también son las palabras: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Primera de Timoteo 3, versículo 15. Dios tiene en su iglesia los auténticos representantes de la verdad para este tiempo, y están proclamando el último mensaje de advertencia a la humanidad, haciendo la última invitación para la salvación. A fin de capacitarnos para hacer una identificación segura, Jesús advierte: por sus frutos los conoceréis. San Mateo 7, versículo 16. En el reino espiritual sucede lo mismo que en el reino vegetal. Así como el árbol es conocido por los frutos que da, también la iglesia verdadera es identificada por aquello que son sus miembros y por los frutos que ellos dan, esto es, por las obras que practican. De los miembros de Cristo en la tierra, la Escritura dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14, versículo 12. Esa declaración es significativa porque caracteriza a la verdadera iglesia. Muchas organizaciones religiosas, denominadas cristianas, pretenden ser la iglesia de Cristo, pero no llenan esas dos condiciones: fe en Jesús y observancia de los 10 mandamientos. Entonces, la verdadera iglesia de Dios en esta tierra tiene dos características básicas: guardar los mandamientos de Dios y seguir a Jesús, tener la fe de Jesús. Mucho cuidado al depositar su confianza en los mandamientos, olvidando a Jesús. Pero también mucho cuidado con pensar que es Jesús que salva y que los mandamientos no tienen ningún valor. Porque la verdadera iglesia de Dios para nuestros días guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Los hijos de Dios producen frutos de obediencia. Observan los mandamientos de Dios no para ser salvos, sino como demostración que fueron salvos por su fe en Cristo. La obediencia es el resultado de la salvación que Cristo da sobre la base de la fe. Los miembros de la verdadera iglesia se abstienen de la mundanalidad, pues creen que las prácticas y principios del mundo son contrarios a la voluntad de Dios. Creen que quien ama al mundo no tiene el amor del Padre. La verdadera iglesia lleva al mundo, en estos días finales de la historia, el último mensaje de Dios para el hombre. La predicación de este mensaje lo encontramos en Apocalipsis 14, que es simbolizado por los 3 ángeles volando por en medio del cielo. Ese mensaje final, llamando a los pecadores al arrepentimiento, prepara a un pueblo para encontrarse con Jesús en su próxima venida a la tierra. La nota tónica del mensaje es el pronto retorno de Jesús al mundo. Cristo llama a su pueblo a salir de las falsas iglesias, de las iglesias que adoptaron enseñanzas de los hombres. Las Escrituras llaman a esas iglesias de Babilonia. San Juan en Apocalipsis dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18, versículo 4. El llamado es de Jesús: salid de ella, pueblo mío. ¿Atenderemos al Salvador? La iglesia es la fortaleza de Dios, ciudad de refugio, que Él mantiene en este turbulento mundo.
Ni en la Biblia ni en ningún otro lugar se dice que los que pertenecemos a la Iglesia de Dios no tendremos problemas. Por el contrario, Jesús dejó bien claro cuando dijo, «En el mundo tendréis aflicción». Tendremos muchos problemas y aflicciones, inclusive perteneciendo a la Iglesia, pero la promesa de Dios es, «Pero confiad, yo he vencido al mundo». Dios promete estar a nuestro lado, luchar con nosotros, y con su poder ilimitado nos da la victoria y la ayuda que necesitamos. Al decidir por la Iglesia verdadera, enfrentaremos la ira de Satanás. Las Escrituras dicen que él anda alrededor de los hijos de Dios como un león rugiente, buscando a alguien para devorar. Permanezcamos firmes en la fe, no dejando que se apague su ardiente fuego. La victoria es de los que se aferran a Jesús por la fe. El consejo de Jesús es: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. San Mateo 7, versículos 13 y 14. Amigo, Jesús está delante de cada uno de nosotros, y nos dice mansa y suavemente: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Apocalipsis 3, versículo 20. Los que reciben a Jesús en el corazón tendrán fuerzas para alcanzar la victoria. El Salvador Jesucristo es la piedra angular de la Iglesia y su principal fundamento. Si estamos firmes en Él, estamos seguros. Apreciado amigo, decide ahora recibir a Jesús. Colócate de su lado para hacer su voluntad.